Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta semilla agustiniana. Ahora estábamos en la homilía del día domingo, ahora estamos en la semilla agustiniana y estamos continuando esta profunda y sentida reflexión de Agustín sobre esa relación íntima entre los sarmientos y la vid, una relación de realmente de supervivencia para permanecer en la vid, para permanecer como sarmientos y en una buena salud y dando buenos frutos, hay que estar unidos, hay que pertenecer, hay que permanecer en la vid y la vida en nosotros. O sea, en esto de la vida cristiana, Él es la vid, Jesús es la vid, Jesús es el alimento permanente, Jesús es la palabra, Jesús es la sabiduría, Jesús es el camino para ir al Padre. Entonces, en esta misma reflexión, vamos a terminar hoy con esta propuesta que nos hace Agustín. No podemos no estar y permanecer en la vid sin dar buenos frutos. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, los frutos son abundantes. Creo que es lo que nos va queriendo decir. Ahora bien, ¿cuándo se nos concede lo que pedimos? Hoy está esta afirmación. Si permanecen en mí, dando Agustín a la palabra del Señor en este capítulo 15 de San Juan. Si permanecen en mí, afirma, y mis palabras, interesante esto, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan cualquier cosa que quieran y se les concederá. O sea, si permanecen en mí, si yo soy la fuente de donde ustedes alimentan su existencia, su alma, su cuerpo, su espíritu, su entendimiento, dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Obviamente que Agustín hace algunas aclaraciones que son muy importantes, porque no es un voluntarismo permanecer en él, es permanecer también según él, y en efecto, permaneciendo en Cristo. ¿Qué pueden querer sino lo que está de acuerdo con Cristo? Aquí ya Agustín pues va marcando esa dirección. ¿Qué podemos pedir y qué podemos querer cuando se está de acuerdo con Cristo? No podemos no pedir nada bueno, ¿no? Dice, ¿qué pueden querer permaneciendo en el Salvador sino lo que es adecuado a la salvación? O sea, el que no está adherido a Él, el que no permanece en Él, que es el Salvador, no pide nada adecuado para su salvación. Y esto pues no lo va a conceder el Señor, ¿no? Dice, en efecto, y continúa Agustín la reflexión, en efecto, una cosa queremos porque estamos en Cristo. Fíjese, lo que va a decir Agustín a continuación es importante. Una cosa queremos porque estamos en Cristo y otra queremos porque estamos aún en este mundo, ¿no? Es estar en el mundo, permanecer en él, recibir de él su fuerza, su sabiduría, recibir de él todo lo que de mejor podemos hacer, es lo que necesitamos pedirle al Señor para esta vida, ¿no? De hecho, a causa de la permanencia en este mundo, nos coge a veces la tentación, dice Agustín, de pedir esto respecto a lo que desconocemos que no nos conviene. A veces estamos por vivir aquí en el mundo, por vivir en los afanes del mundo, por vivir en las carreras, por vivir en los apetitos, por vivir en las pasiones dominantes, que todos las tenemos y que todos nos vemos perturbados por ellas, a veces por nuestros deseos o por nuestra voluntad de querer lo que no nos conviene, a veces queremos acercarnos al Señor a pedir lo que no nos conviene. Esto me parece que es algo bien interesante. Dice, pero ni pensar que esto se nos haga si permanecemos en Cristo, el cual cuando pedimos no hace sino lo que nos conviene. O sea, esto es bien interesante. Fíjense ustedes que es bien interesante, disculpen.
Esto es bien interesante. Ni pensar que se va a hacer una cosa que no corresponda a la salvación que Dios y que Cristo quiere de ti o de mí. No podemos pedir algo que no esté acorde con Él y con la salvación que Él quiere brindarnos. Continúa entonces Agustín diciendo, pues perdón, permanezcamos en Él. Cuando sus palabras, que son palabras, lo hemos dicho muchas veces, palabras de vida eterna, permanecen en nosotros, pediremos y se nos hará cualquier cosa que quisiéramos. Pero Agustín quiere seguir profundizando esto, porque esto es de las cosas que más fatiga tenemos, porque a veces pues no necesariamente estamos coincidiendo con lo que el Señor cree que nos conviene, ¿no? Y con lo que nosotros estamos queriendo pedirle. Por eso pedimos y no se hace. Recuerden que Pablo, alguna vez lo comentamos en alguna de las semillas también de Agustiniana, Pablo decía que a veces si no recibimos es porque no sabemos pedir. Por eso dice, si pedimos y no se hace, pedimos no lo que implica, esto es interesante lo que va a decir Agustín, pedimos no lo que implica la permanencia en Él, ni lo que implican sus palabras permanezcan en nosotros, sino que implica, dice, la codicia, la debilidad de la carne que existen en Él y que en la que no permanecen sus palabras. O sea, cuando estamos atrapados por otro tipo de intereses, por otro tipo de deseos y de apetitos que muchas veces no corresponden a nuestra dignidad y no corresponden también a nuestra propia felicidad. A veces las cosas no se nos dan, las cosas no se nos dan porque no está ni en las palabras ni en el plan salvador que Él quiere para nosotros. Por eso, cualquier cosa que pidamos que no corresponda a Él y a su voluntad de salvarnos, aquello que no nos conviene, no nos lo va a conceder, ¿no? Interesante. Evidentemente, a sus palabras pertenece de hecho, la oración que enseñó en la que decimos, fíjense, esto es bien interesante porque aquí ya, miren, en unos días estoy preparando el comentario de Agustín al Padre Nuestro, un comentario un poco extenso, pero que me parece que es uno de los comentarios mejor, no solamente escrito, porque Agustín ya es de categoría la enésima potencia como escritor y como buen escritor, como retórico, como hombre que transmite con fuerza, con vitalidad, con emoción, con pasión la palabra, ¿no? Entonces, él dice hoy, evidentemente esas palabras pertenecen al hecho de la oración. Entonces nos está remitiendo aquí, ¿a qué? Nos está remitiendo al Padre nuestro, ese Padre nuestro que estás en los cielos. Luego haremos un comentario del Padre nuestro dentro de este espacio de nuestra semilla agustiniana, ¿no? De las palabras y significado de esta oración del Padre nuestro, o sea, de la oración que Jesús mismo enseñó a sus discípulos, de esta oración, si de esta oración no nos apartamos, dice Agustín, esto es bien importante, si no nos apartamos de lo que pide esta oración, si no nos apartamos en nuestras peticiones, se nos hará cualquier cosa que pidamos. O sea, si estamos en el marco ese del Padre Nuestro, que por eso me parece importante que luego lo vamos a abordar siempre en estas meditaciones, lo que yo propongo aquí, y siempre lo digo, y cuando me han de pronto escrito y me han llamado, Padre, pero mire qué bien, y no, desde la gloria de ese Espíritu Santo, que es al que yo le pido, es al que yo me postro cada que hago estos comentarios, porque yo sé que es Él, la sabiduría que viene de Él, el Espíritu de la verdad y que habita en Él, el que a veces te pone palabras, palabras que esclarecen, palabras que ayudan, palabras que confortan, palabras que levantan, ¿no? Entonces, cuando oramos, cuando hacemos esta oración, dice Agustín del Padre Nuestro, y nos estamos conectados con el deseo que tiene Jesús en eso que quiere que pidamos en el Padre Nuestro, dice, pidamos lo que queramos y lo vamos a recibir. Continúa Agustín la reflexión
ese pidamos lo que queramos y permanecemos en Él y en su voluntad de salvación. Dice, por cierto, que sus palabras permanecen en nosotros, ha de decirse cuando hacemos lo que está preceptuado y amamos lo que ha prometido. En cambio, cuando sus palabras solo permanecen, esto es bien interesante, escuchamos las palabras, las sabemos, las conocemos, las repetimos, somos conscientes de ellas. En cambio, cuando esas palabras permanecen en la memoria, mas no se hallan en la vida. La memoria es muy importante en Agustín, porque es la que nos trae el recuerdo, es la que nos hace presentes lo que ya Dios tiene puesto como bien en el corazón. Eh, si solo están en la memoria y no se hallan en la vida, al sarmiento no se le considera en la vid, porque a la vida no la tira hacia sí de la raíz. O sea, cuando solo está la memoria y no está enraizada en la vida, en el deseo, en la voluntad, en la fatiga de construir, aunque con dificultades el día a día, si no está en la raíz, en el deseo de la vida, de que Cristo permanezca en mí y yo en Él, pues va a ser un complique porque no se va a hacer la voluntad que yo tengo, que es una voluntad humana, que es una voluntad a veces viciada. Pero respecto a esta diferencia, vale lo que está escrito, dice él. Y para que quienes en la memoria retienen sus mandamientos, a fin de cumplirlos. Fíjense que esto es bien interesante, que los que tenemos en la memoria, porque lo hemos aprendido, lo vivamos como si, como estuviese la vid en nosotros que somos los sarmientos, que sintamos esa fuerza, ese circular de la palabra en mente, cuerpo, espíritu, memoria, entendimiento, voluntad, libertad, en todo lo que somos, para que ahí produzcamos fruto en abundancia. Y cuando estemos adheridos y permaneciendo en Él y Él en nosotros, y en consonancia con eso que pedimos, con lo que Él nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro, que dijo, que ya digo, voy adelantando, lo vamos a trabajar en una de las semillas, pues entonces vamos a pedir lo que queramos y el Señor, pues el Señor nos lo va a conceder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.